Hola, mi nombre es Cintia Román, soy abogada de CRS Law Office y estoy aquí con mi partner in crime. Mariela Morales Camps, a la orden. Ambas somos abogadas en Puerto Rico, tenemos sobre 20 años de experiencia trabajando todos los asuntos civiles y hoy queremos hablarles sobre la ley de herencia en Puerto Rico. La ley de herencia en Puerto Rico cambió a partir del 28 de noviembre del 2020 y trajo unos cambios que son bien interesantes y queríamos compartirlos con ustedes para que lo tomen en consideración cuando vayan a hacer su planificación sucesoral. Mariela, ¿tú quieres comenzar hablando? Sí, claro que sí. En Puerto Rico, la manera de heredar es o testadamente o intestadamente. Obviamente, la parte testada es con un testamento que la persona realiza en vida para que así determine e informe vía dicho testamento quiénes son los herederos forzosos y de qué manera desea distribuir su herencia. Igualmente está la intestada, que es a través de un proceso judicial que se conoce como declaratoria de herederos. Este proceso, pues, como ya mencioné, se hace ante un tribunal en donde básicamente se declara quiénes son los herederos del testador. Del Del causante. causante, disculpa. Causante sería la persona que falleció. Importante, cuando la persona fallece testada, que es la gran diferencia entre ambos procesos, es que cuando usted hace un testamento, usted tiene control de cómo se va a distribuir la herencia. La parte más importante es que esta herencia se divide en 2%. Estos porcientos son un 50 y un 50. Siempre la ley reserva un 50% de la herencia para los herederos forzosos. Estos son los llamados a heredar por virtud de ley. ¿Y quiénes son estos? Según el nuevo Código Civil del 2020, los forzosos son los hijos con el cónyuge. Esto quiere decir que independientemente el cónyuge sea el primer esposo y único que tuvo durante su vida o es el último que se casó con esta persona causante, hereda igual que los hijos. Esa es la gran diferencia. El otro 50% o porción de, ¿verdad? Del caudal hereditario, el testador lo puede dejar a quien desee. Esta es una de las grandes diferencias que hay también, ya que este 50% es completamente de libre disposición. Y entonces es bien diferente a lo que se ve en muchos estados de los Estados Unidos y en otros países, porque generalmente pues se le da libertad a las personas de decidir a quién le va a dejar sus bienes. Pero en el caso de Puerto Rico, pues por nuestra corriente paternalista, pues el Estado ha determinado que el 50% obligatoriamente tiene que ir a las personas que si lo ven de esa manera es como las personas que dependían del ingreso, ¿verdad? O de los bienes de la persona que fallece, hace que la esposa y los hijos. Es importante que sepan que independientemente de si usted tiene capitulaciones o no, su esposo o su esposa van a heredar de usted. A veces las personas piensan que porque hicieron capitulaciones y tienen una separación total de los bienes, pues no le va a tocar nada de lo suyo a su cónyuge, pero eso no es así. Las capitulaciones gobiernan lo que pasa mientras usted esté vivo. Una vez usted muere, dejan de tener efecto y entonces entra la ley de herencia que le estamos comentando, que está contenida en el Código Civil. Otra cosa importante es que esta distribución de 50 y 50 solamente usted la puede hacer si usted hace un testamento. Si usted no hace un testamento, el tribunal lo que va a definir son quiénes son los herederos del 100%, ¿verdad? Así es que si usted quiere tener un poquito, que es lo que María le está diciendo, usted quiere tener todavía el control aun cuando usted se va, pues tiene que hacer un testamento. Además, que el proceso en Puerto Rico, distinto a lo que pasa en Estados Unidos, si usted hace un testamento, no hay que ir al tribunal luego. Si el testamento está bien hecho con un notario que está capacitado, y en Puerto Rico los notarios son abogados también, así es que se presume, ¿verdad?, que está capacitado, pues su testamento va a ser válido y lo único que hay que hacer es ir a hacer el segundo paso, que es hacer la planilla de caudal relicto. La planilla de caudal relicto es un documento que se le presenta al Departamento de Hacienda y el único fin que tiene eso es que Hacienda sepa si usted le debe a alguna dependencia del gobierno, si usted le debe a SUME, si usted le debe al mismo Hacienda contribuciones o si usted le debe al CRIM, ¿sabes? Ese es el fin último de eso. Si usted no tiene ninguna deuda con el gobierno, Hacienda va a emitir lo que se llama un relevo. Es que
con eso vamos a unir ese documento al testamento y, por ejemplo, si usted es una propiedad, pues con el testamento y el relevo que emite Hacienda, vamos a ir al registro de la propiedad a poner la propiedad a nombre de los herederos. Hay otras cosas que también se incluyen en la planilla de caudal relicto, pero eso es como para fines de informativos, pero lo que realmente busca ese relevo es saber si usted tiene deudas con el gobierno. ¿Por qué? Y aquí le voy a dar el ejemplo de unos clientes de nosotros. La persona falleció, tenía varias propiedades, pues tenía una deuda de crimen considerable y Hacienda nos dio un relevo condicionado. ¿A qué? A que nosotros vendamos una de las propiedades y podamos pagar la deuda. Una vez se pague la deuda con los proceeds de esa venta, pues entonces vamos a recibir el relevo total. No sé si se nos ha quedado algo de esta parte, Mariela. Sí, ¿Qué lo tú más crees? importante es, ¿verdad? Dejarle saber a las personas que independientemente usted haga un testamento o no, el proceso de caudal relicto y lo que se conoce como el relevo de Hacienda y los asuntos posteriores para poder, ¿verdad? Inscribir las propiedades, en este caso las inmuebles, a nombre de los herederos, es el mismo. Así que la parte que vamos a estar, ¿verdad? Trabajando antes de el proceso de la erradicación de la planilla de caudal relicto va a depender del testador. Si el testador deja testamento, pues el proceso corre, ¿verdad? Directo al proceso de relicto. Y en caso de la declaratoria de herederos, hay que pasar por el proceso judicial, en donde se va a obtener lo que se conoce como una resolución o sentencia de declaratoria de herederos, y con la cual entonces pasamos al proceso de relicto. Importante, cuando usted vaya a hacer el relicto, hay que hacer la asignación de hacer un inventario, ¿verdad? De todos los bienes. A veces nos olvidamos, pero es importante nosotros tener conocimiento, o por lo menos si se hace por medio de testamento, que su ejecutor o el ejecutor alterno tenga la información necesaria para saber cuáles son los bienes del caudal hereditario. Así que es bien importante porque si usted va a hacer un testamento y va a elegir a su ejecutor y el ejecutor alterno, que escoja una persona de su entera confianza y que tenga conocimiento de todos los bienes dentro del caudal. Y antes quería, para los que habían oído la palabra de albacea, ¿verdad? Pues la figura del albacea fue sustituida por el ejecutor. Así que básicamente es la persona que se va a encargar de hacer valer los deseos suyos contenidos en el testamento. Quería también hacer la salvedad de que en Puerto Rico primero se paga y después se hereda. Por eso es que vieron en el ejemplo que les di que antes de poder hacer la distribución de la herencia hay que pagarle al CRIM porque se paga primero y después se hereda. A mí en la escuela de Derecho, no sé si a ti, me enseñaron que en primero es pagar y después heredar porque tenemos la obligación de pagar. También quería comentarles que a nosotros nos llegan muchos clientes que tienen, pues que viven en Estados Unidos o los hijos viven en Estados Unidos y hay una campaña bien fuerte en las redes de que hagan fideicomisos porque si se hace el fideicomiso, uno bypassea, ¿verdad? O esquiva las leyes de herencia. Y es porque en muchos estados de los Estados Unidos, si usted hace un testamento, todavía tiene que ir a la corte a que como que validen el testamento, y se llama el proceso de probate. Ese proceso de probate no se hace el proceso igual aquí en Puerto Rico. Si usted hace un testamento, usted va directamente, como dijimos, a la planilla de caudal relictos. No hay que ir al tribunal. Así que eso es una de las razones primordiales por las que decidimos hacer este video, porque nos está llegando muchas personas con esa preocupación. Y es que, pues obviamente las redes están disponibles para verlas desde cualquier parte del mundo y pues el emisor del video está hablando de lo que es su realidad, de lo que ocurre en el estado donde vive, pero eso no necesariamente se replica, ¿verdad?, alrededor del mundo. Y es importante también hacer la salvedad de que esta situación es así porque internacionalmente se reconoce que las leyes que aplican a las propiedades inmuebles son las leyes del lugar donde la propiedad está cita. O sea, si la propiedad está en Puerto Rico, es con la ley de Puerto Rico. Si es con la ley de cualquiera de los estados, es con las leyes de ese estado. Y si es con España, es con la ley de España. Porque obviamente no puedo coger la casa Y y llevármela para llevármela allá. para Estados Unidos, que es donde yo vivo, sino que se tiene que dejar regir por la ley en donde está cito. Eso es algo bien importante y algo que distingue, ¿verdad? Estos procesos y la importancia, especialmente de esas personas que tienen propiedades aquí en Puerto Rico y piensan qué va a pasar con la propiedad cuando, ¿verdad? Cuando yo fallezca, si yo no vivo aquí.
Esa es la importancia también de dejar un testamento con las determinaciones particulares de esas propiedades que están citadas en Puerto Rico. Y una última cosa que quería también enfatizar es que a diferencia de lo que sucede en muchos estados, en Puerto Rico no hay una obligación de pagar impuestos por las herencias. Sí hay algunas obligaciones que son, por ejemplo, si usted adquiere una propiedad en Puerto Rico por herencia y luego la va a vender y usted no es residente de Puerto Rico, pues sí se le hace una retención, pero la retención no es por la herencia, se le hace la retención porque usted no es residente de Puerto Rico y el gobierno pues quiere asegurarse que usted no se vaya a llevar los chavitos y después no pague las contribuciones, se le hace una retención, usted luego presenta una planilla a Hacienda y Hacienda hace la determinación de cuál es la obligación contributiva. Pero quiero hacerle la salvedad de que esa obligación de la retención no aplica solamente en el escenario de una herencia. Si usted tiene una propiedad aquí en Puerto Rico y usted la vende y usted no reside en Puerto Rico, pues va a haber esa retención, ¿verdad? Es una obligación que tenemos los notarios de alertarle a nuestros clientes que están vendiendo y comprando. Igualmente, quería hacer otra salvedad que es importante y otro cambio que hubo, ¿verdad? En el Código Civil del 2020 es que las deudas llegan hasta donde alcancen los chavitos del caudal hereditario. Antes, los herederos asumían con su patrimonio personal las deudas del causante. Ahora llega hasta donde el causante tenía, ¿verdad? Dinero para cubrir las deudas. Así que por esa parte es un avance a los También. efectos del Código Civil nuevo. Y para poner eso en contexto, si vamos a decir que su papá o su mamá falleció y dejó 10 chinas y en deudas tenía 12 chinas, pues usted no va a recibir nada, pero tampoco va a tener que pagar las 2 chinas adicionales, ¿verdad? Porque solamente se paga hasta donde llega lo que deja el fallecido o el causante. Que eso sí, ciertamente es un aliciente porque anteriormente, pues la gente tendía a, cuando no sabía nada de las finanzas de su mamá o su papá que fallecía, pues a declinar la herencia o a repudiarla precisamente porque no querían que el día de mañana viniera alguien a tocarle la puerta y hacerle una gestión de cobro, pero ahora pues se sabe que pues que es hasta donde llega, ¿verdad? El caudal. Ahora bien, para evitar sorpresas inesperadas en el futuro, lo ideal es que usted pueda tener una relación de cuáles son las deudas que tiene su padre o su madre. Y ahora mismo que nuestra población continúa pues envejeciendo y se están quedando muchos envejecientes aquí en Puerto Rico y los hijos quizás están en Estados Unidos buscando mejores oportunidades, pues esa comunicación entre la familia es importante porque llegan también muchas veces a nuestra oficina que no tienen idea de ninguna, ¿verdad? Ninguna deuda ni activo. Y pues lamentablemente en Puerto Rico no hay un récord ni un registro único donde usted puede averiguar si tiene cuentas de banco, si tiene la cooperativa, si tiene acciones, si tiene las propiedades, pues podemos hacer una búsqueda en el sistema y generalmente, pues, pues aparecen. También podemos ir al CRIM, a través del CRIM también hay un registro, si están pagando contribuciones o si está tasada para fines contributivos, pero para lo demás es complicado. Mi recomendación siempre es que tengan, ¿verdad? Yo le decía a papi que cogiera una libreta y apuntar ahí, ¿verdad? Las deudas y las cuentas que tenía. Otra manera que algunos de nuestros clientes han identificado cuáles son las deudas o las cuentas que tienen los papás es por la correspondencia, pero como hoy en día hay muchas cosas que solamente llegan por correo Online. electrónico, pues es importante que esas conversaciones en la familia se den. Yo todavía no he conocido a nadie que no se muera, ¿verdad? O que piense que no se va a morir, sí lo hay. Pero alguien que tenga un chip que diga, este no se va a morir, no he conocido todavía a nadie. Eso es lo único que tenemos seguro. Y es importante y pienso que es una responsabilidad que tenemos como seres humanos de no hacerle la vida tan difícil a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a quien sea que va a tener que trabajar con nuestra herencia. Si nosotros podemos dejar un listadito y sobre todo un testamento. Antes se pensaba que los testamentos eran para las personas acaudaladas o las personas que tenían mucho dinero, pero a mí me gusta pensar, y yo creo que Mariela comparte conmigo este pensar, y es que mientras menos dinero usted tenga, pues más hace falta que usted haga el testamento, porque si no, el poco dinero que usted deje se le va a ir a su sucesión
pagándole un abogado que le ayude con todos estos trámites, porque pues la verdad el profesional ya del trabajo va a percibir un ingreso, ¿verdad? Va a cobrar por su servicio. Así que hágase un favor y hágale ese favor a su familia. Yo pienso que es un acto de amor, dejar las cuentas claras, y a veces con una libretita que uno puede meterla hasta debajo del matre, uno puede hacer ahí la lista y así se le hace la vida más fácil. Nosotros recibimos en nuestra oficina mucha gente que nos dicen, ¿y ahora qué hago, verdad? Y uno trata dentro de lo posible de ayudarlos, pero a veces la información no está. Y vemos muchas casas abandonadas a veces por aquí en la isla y una de las razones es porque los asuntos de herencia pues se siguen dejando y pasa el tiempo y la casa se deteriora y, y pues hay que empezar a trabajar, ¿verdad? Para y cambiar ese rumbo, ¿verdad? Que las casas no se queden abandonadas, que la familia la pueda aprovechar, que quizás venderla, quizás alquilarla, pero hay que hacer los Y trámites. cambiar el chip, porque antes testamento significaba, uy, me voy a morir. Pues sí, nos vamos a morir en algún momento, pero hay que estar preparados. Esto no significa que usted va a otorgar el testamento y pues ya a los dos Eso o era lo tres que días. pensaba papi. Papi no quería hacer testamento porque decía que el que hacía testamento se moría. Y la realidad es que nos vamos a morir anyway. Así que nuestro consejo, ¿verdad? Es que lo ponderen, que lo hablen en familia. Estos son temas que son incómodos, pero hay que hablarlo. Y asegurarnos, pues, que en el testamento usted también puede dejar hasta la instrucción de dónde quiere que lo entierren, con la ropa que quiere que lo entierren, si quiere que le hagan la caja abierta, si la caja cerrada. Nosotros hemos tenido personas que nos piden que se establezca en el testamento, que haya una misa, pongan las cenizas en la misa, que no cierren la caja. ¿Sabe? Si a usted es alguien que le gusta dar instrucciones, esta es la última instrucción que va a dar. Así es que déjelo todo escrito, hágale ese favor a su familia. Y si necesitan asistencia con estos trámites, pues nos pueden contactar. Cuenten con nosotros. Nuestra información está aquí abajo y si no, mire, consulte con el abogado de su predilección. Lo importante es que vayamos atendiendo estos asuntos para que el proceso, pues cuando parte un ser querido siempre es doloroso. Y si encima pues tiene el agravante de que tiene que trabajar con todas estas cosas, pues ciertamente hace que el proceso sea más difícil para su familiar. Muchas gracias. Muchas gracias.